su encarnación, hoy seremos testigos de su nacimiento. Y el hecho de que nuestro Señor se haya encarnado y tomado una carne pasible como la nuestra, diría con más exactitud, semejante a toda la nuestra, salvo en el pecado, nuestro Señor va a unirse a nosotros, decíamos, de una manera muy particular. Ya en la mañana hemos tratado de esbozar cómo con tiempo la Iglesia va empujando a sus hijos para que se preparen para este grandísimo acontecimiento. Hoy posaremos nuestra inteligencia en algunas profecías del profeta Isaías, que a él le llaman, o lo que él ha escrito le llaman el quinto evangelio, porque habla cosas maravillosas de nuestro Señor y como si estuviera constatando, como si lo tuviera delante de sus ojos, todos los acontecimientos se van a ir desarrollando. He aquí algunas de las cosas que este profeta menciona. De Sion exhibit lex et verbum Domini de Jerusalén. De Sion se vendrá la ley y la palabra de Dios vendrá de Jerusalén. Belén, Jerusalén, Herodes, los reyes magos, hablan con toda claridad de dónde va a salir propiamente el verbo de Dios. De ninguna manera eres la más pequeña dentro de todas las ciudades. Y menciona que de ahí nacerá el Salvador. Ecce Virgo concipie, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Sigue el profeta Isaías hablando. He aquí que una virgen, o la virgen por antonomasia, concebirá y dará a luz a un hijo que llevará por nombre Emmanuel. Y los evangelios todavía profundizan más en aquel hijo de la Santísima Virgen y en el significado de Emmanuel, que sería Dios con nosotros, Nobiscum Deo. Y se siguen alternando esa proximidad en las almas, y estamos hablando muchos años antes de la venida de nuestro Señor, que sigue diciendo y adornando aquel que ha de venir, el esperado de las gentes. Egredietur virga de radice Jesse, y saldrá de la raíz de Jesé una vara, et flos de radice eius accende, y sobre esa vara se posará una flor, et requiescit super eum spiritus Domini, y sobre esa flor se reposará el Espíritu de Dios. Está hablando de la descendencia de nuestro Señor, de la ascendencia, cómo va a venir, de la Santísima Virgen que será la flor, y además de ahí lo que va a estar adornado de lo que va a producir esa flor. El Espíritu de Dios, que sería el don de la sabiduría y del intelecto, del consejo y de la fortaleza, de la ciencia y de la piedad, y estará completamente lleno del temor de Dios. Y entonces ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía continúa el profeta, confortamini en nolite timere. Eso lo hemos escuchado durante la liturgia. Estad fuertes y no tengan miedo. Deus ipse veniet et salvavit vos. Dios mismo vendrá y os salvará. Ego Dominus et non est amplius,
cierra estas citas del profeta Isaías. Yo soy el Señor y no hay más. No hay ningún otro. Soy el único que existe. Y todo lo que se concibe, entonces, son demonios. Es uno solo el Creador. Y así nos va llevando y nos hace llegar hasta la contemplación de lo que hoy en esta noche va a suceder. Decíamos que está llenándonos con una expectativa, no como a un rey guerrero que va a quitar la iniquidad, es decir, el opresor, que va a quitar a aquellos que abusan de los demás, que el poder los ha corrompido y los lleva a solamente mantenerse ellos mismos. No está hablando el profeta Isaías, aunque parece que impulsa así, dice, estad fuertes, no teman, ya viene el Salvador. Pero va a hablar con mucha dulzura San Pablo. Y nos va a llevar el Evangelio a todo lo que nosotros ya conocemos por el catecismo, por haber acudido muchas veces ya al santo sacrificio de la misa año con año. Pero nos va a hablar, habíamos dicho, al interior de nuestras almas. Es una reforma de nuestro ser. Y con esta dulzura, este misterio que estamos tratando de acercarnos y de contemplar a una distancia muy grande, nos va a hablar San Pablo. Apparuit gratia Dei salvatoris nostri. Apareció la gracia de Dios, nuestro Salvador. ¿En dónde? En Belén de Judá. ¿De quién? De la Virgen que habla el profeta Isaías, para seguir con nuestra relación de este sermón. ¿Cuándo? En la plenitud de los tiempos. Cuando todo estaba preparado, cuando todo estaba perfecto para la venida de nuestro Señor, aparece nuestro Señor. ¿Y cuál es la idea que infunde San Pablo? Es decir, trae una fuerza tremenda en su interior, en su alma, empuja de tal manera a los demás que amen profundamente a nuestro Señor, que a Él se le ha aparecido, que a Él le ha revelado cosas, que entiende a la perfección de todo lo que vino a hacer nuestro Señor, que de rodillas le pido perdón y como un cordero se levanta diciendo, ¿quién eres tú, Señor? Pues Él mismo nos dice que apareció en ese momento perfecto. Hoy conmemoramos esa aparición de nuestro Señor. Pero, ¿qué vino a hacer? Dice particularmente, erudiens nos, para instruirnos. ¿Y cuántas cosas podemos aprender nosotros del pesebre, de Belén de Judá, del castísimo patriarca San José y de la Santísima Virgen María? De la obediencia que va a mostrar nuestro Señor con los hombres, siendo Él Dios, de ocultar su divinidad para que nosotros podamos acercarnos a Él. Erudiens nos. Todas las cosas que han sido escritas, va a decir San Pablo no hace mucho tiempo, han sido escritas para nuestra enseñanza. Y si todo fue escrito para nuestra enseñanza, todo esto que nosotros estamos contemplando también lleva ahí mucha enseñanza. Y lo vamos a ver a nuestro Señor doblar los imperios e infundir el miedo sobre aquellos que gobiernan la tierra. Y no solamente los judíos iban a predecir la venida de nuestro Señor, sino todo el orbe, todo el mundo estaba consciente que algo grande en estos momentos iba a suceder. Por eso se va sirviendo nuestro Señor de los mismos hombres, para que vayan señalando la fecha, para que digan las cualidades que debe tener un gran rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Había uno solo. Habían gobernado muchísimos, pero uno solo era el que esperaban. Y esos hombres que aparecen de repente y que llevan un séquito muy grande y que incomodan a los demás, sirve para señalar que ya ha llegado el tiempo
y las sacerdotisas también decían que estaba cerca, que era muy inminente la venida de un gran rey que cambiaría toda la historia. Porque nuestro Señor gobierna todas las cosas. Y las enseñanzas van a estar pues allí encerradas en el pesebre. Y más, imaginen ustedes, ellos que tenían solamente la figura y que nuestro Señor se apareció para ellos, se encarnó, y así, de esa manera, como Él vino, muchos hombres no lo entendieron. Y para nosotros es la fe la que nos va a ir solidificando en una y otra manera, aunque la misma historia está comprobado que algo existió en estos momentos, con toda claridad, con toda perfección, para enseñarnos a nosotros. Sobrie ed juste ed pie vivamos in hoc seculo. Eso nos va a enseñar, que vivamos de manera sobria, justa y piadosamente, que nos acostumbremos a rezar como parte de nuestra vida, que estar cerca de nuestro Señor, asistiendo a los sacramentos, escuchando su divina palabra, abriendo nuestro corazón para que llegue y se pose y nazca propiamente en nuestras almas nuestro Señor, con sobriedad, con justicia. Cada vez que hablamos de ser justo, las Sagradas Escrituras cita a un varón, vir justus, y se lo atribuye a San José. Es decir, era perfectamente equilibrado. Daba a cada quien lo que merecía y comenzaba por Dios, dándole su culto, reconociéndole como Señor de todas las cosas. Y miren cómo fue elegido este hombre que era justo para cuidar a la Santísima Virgen María y para cuidar también de las necesidades que voluntariamente quiso tener nuestro Señor. Es que nos va a enseñar a vivir. Es que vamos a estar rodeados nosotros de los divinos misterios, pero para vivir santamente, de manera pía y justa y devota. Todo esto nada más no es algo romántico, sino que nos va a ir formando nuestro Señor de esa manera profunda y seria, a nosotros como católicos, para continuar lo que Él ha venido justamente a hacer a esta tierra. Expectantes beatam spem. Teniendo la expectación felicísima. Es que nosotros esperamos algo mucho más grande. Si nuestra vida solamente la hemos plazado en las cosas de aquí de abajo, sería muy bueno que vayamos corrigiendo y que luchemos por ir ganando algún mérito para obtener la vida eterna. Pero como si nos quisiera llenar de gozo. No es como si quisiéramos estar tristes porque nosotros no logramos obtener lo que algunas otras personas brillan y ellos logran obtener. Pero si examinamos nuestras almas, si examinamos nuestro ser, si examinamos el mismo mundo que ofrece tantas cosas, creo que somos riquísimos en lo que es principal para el alma. Nuestro Señor, siendo rico, abraza la pobreza. Nuestro santo patrón San Francisco le decía y cantaba himnos gloriosos a la pobreza, y nosotros renegamos o nos incomodamos porque tenemos algunas carestías y siempre estamos ávidos de tener más cosas, cuando algunos santos lo que les sobraba en el día lo tiraban y esperaban sinceramente al día siguiente que nuestro Señor los asistiera, y volvían a rezar y volvían a hincarse, y al llegada la noche volvían a deshacerse de todo lo que les había llegado en exceso de ese día. Pero es que nosotros no vivimos conforme al mundo vive. Como católicos vivimos a la manera erudiennos, como nos enseña nuestro Señor. Estas épocas que para nosotros son frías, algunos sufrimos más que los otros el frío. Pero esto tendría que llenar a nuestra alma de una esperanza grandísima. Y así como en esa virtud podríamos citar muchas otras virtudes más.
Si hubiera algo mucho más grande, allá tendríamos que ir nosotros. No tenemos que conformarnos con barrer nuestro convento, con ofrecer el pequeño sacrificio cotidiano que buenos y malos lo sufren todos los días. Y nuestro Señor nace, y nace como nacemos todos los hombres. Y la Santísima Virgen María lo cubre con algo que había previsto para Él, que había confeccionado de sus manos. O no me digan que no pensó en eso la Santísima Virgen María. Pero al encontrarse así y no tener más con qué cubrirlo, lo ponía para que lo calentaran los animales. Pero es el creador de todas las cosas. Y nosotros vamos a renegar porque no tenemos lo suficiente. Erúdiennos. Nos iba a enseñar nuestro Señor cómo se le sirve, cómo es la manera de liberarnos de todas las ataduras del mundo, de todo lo que nos tiene a nosotros enganchado y que no nos deja volar. Cosas magnánimas tendría que buscar siempre el cristiano, no pichicatas, no pequeñitas. Se nos es suficiente porque barrimos. No, hermano mío, ese es el ABC para quien sea. Edifica cosas grandes. Haz un plan que te lleve 4, 5, 10, 15 años y estate en ese plan sirviendo a nuestro Señor. En algún momento Él bendecirá si es servido en esas cosas. Y no estés renegando, inquieto, incómodo, porque careces de más cosas. Trabaja, métete, ponlo al servicio de nuestro Señor. Erudiensnos, expectantes beatan spem, para que esperemos la grandísima esperanza. Et adventum gloriae magni Dei, y el advenimiento de la grandísima gloria de Dios. Así como está pequeño nuestro Señor, así mismo nos quiere enseñar. Pero el alma de un cristiano debe ser muy grande. Si todavía nos cuesta trabajo perdonar a nuestro hermano, si todavía lo criticamos, si todavía seguimos poniendo acechanzas, no. Tú como cristiano esperas algo mucho, muy grande. Et adventum gloriae magni Dei. Y cierra San Pablo en la epístola de este día, de la misa de medianoche. Ese advenimiento también es et salvatoris nostri Jesucristi, y el advenimiento del Salvador nuestro Señor Jesucristo. Con este pensamiento vamos a estar de rodillas al momento en que deseó venir, eligió nuestro Señor para venir con nosotros, y ahí adoraremos a nuestro Señor Jesucristo con ese espíritu grande, magnánimo del cristiano, del católico. No importa que haga frío, no importa que llueve, no importa que nos pruebe nuestro Señor, siempre que nos cobijemos a aprender todo lo que Él ha venido a enseñarnos. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres volar a cosas grandiosas? ¿Quieres sentirte grande delante de nuestro Señor? Sírvelo y estate de rodillas y quítate todas las ataduras que te tienen atacado aquí a la tierra. Eso vino a enseñarnos nuestro Señor. Una nueva ley, una nueva criatura. Sobri et juste et pie vivamos in hoc seculo. Vivamos sobriamente, justa y piamente en este siglo. Que Dios los bendiga. In Patris et Filii